Hablemos sobre el ensayo de tracción. El ensayo de tracción es uno de los ensayos muy importantes utilizados en ingeniería mecánica y en muchos casos también de suma importancia para la ingeniería civil y de construcciones, ya que permite caracterizar a los materiales desde el punto de vista de la determinación de las propiedades mecánicas del material. ¿Sí? En, en pocas palabras, del ensayo de tracción de un material determinado, nosotros podemos tener los valores de resistencia de este material. ¿Sí? ¿En qué consiste el ensayo? El ensayo consiste en tomar lo que se denomina una probeta del material. Vamos a suponer cualquier material. Ahora en breve vamos a identificar un material determinado. Se toma una probeta del material, una porción del material que puede ser de sección prismática, puede ser de sección circular, ¿sí? Se la coloca en una máquina compuesta por un cabezal móvil y un cabezal fijo. Por lo general es una prensa, puede ser también una máquina dotada de un tornillo de fuerza, y el cabezal móvil empieza a moverse con una velocidad definida y empezamos a traccionar el material hasta que se produce la rotura. Ese transcurso, el lapso entre que el material empieza a traccionarse y se produce la rotura, es chequeado, digamos, o guardado en un CPU hoy en día. Antes se lo podía ir viendo, se lo podía ir visualizando a través de un papel, digamos, escrito con una púa, pero hoy se lo puede ver en una gráfica: carga, desplazamiento, ¿sí? Y conforme el material sea dúctil o sea frágil, vamos a suponer que estamos hablando de un acero, obtendremos una gráfica de este tipo para un material dúctil o una gráfica de este tipo para un material frágil. Bueno, por supuesto hay materiales frágiles de mayor resistencia, etcétera. ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que sucede? Así explicado de esta manera, tiene un montón de falencias el ensayo. Entonces lo primero que se hace es acudir a lo que se llama una probeta, que ahora vamos a ver un poquito más sobre ello. Pero lo que se hace es que justamente la muestra que se va a ensayar tenga una forma determinada, con el objeto de que la rotura sea inducida, ¿sí? Se quita todo este material y esto se convierte en una probeta, ¿sí? Probeta se le denomina normalizada por lo general, porque está construida conforme lo que dice una norma. Por supuesto, el ensayo también se lleva a cabo bajo norma, y esta probeta normalizada, que tiene todas sus dimensiones normalizadas, tiene lo que se denomina una longitud calibrada, ¿sí? Con la que se trabaja para la determinación de estas propiedades mecánicas. Si la carga y el desplazamiento se refieren a la longitud inicial de la probeta, al diámetro inicial o a la dimensión inicial de la sección calibrada de la probeta, llamémosle a esto S sub 0, lo que estamos obteniendo es tensiones deformaciones. Entonces nuestra gráfica
se transforma en una gráfica tensodeformación. ¿Y por qué es que se refiere a la sección inicial y al alargamiento inicial el diagrama? Y bueno, porque a muchos se estarán preguntando si máquinas para llevar a cabo ensayos de tracción hay de un solo tipo. Bueno, hay de varias capacidades, y conforme a eso va a estar el tamaño de la probeta. Entonces, para probetas pequeñas, ¿sí? o relativamente pequeñas comparadas con otras, las cargas a las que provocará la rotura de ese material van a ser menores que las cargas que provocarán la rotura en probetas más grandes del mismo material. Pero si relacionamos esto con el área inicial, lo que obtendremos son diagramas iguales, o sea, porque la resistencia del material es la misma, lo que cambia es la geometría. Acuérdense que el alargamiento es justamente lo que experimenta la probeta, ¿sí? Al ser cargada con una fuerza, al ser traccionada, ¿sí? El alargamiento dividido a la dimensión inicial sería delta de L, o también llamado delta, dividido a la dimensión inicial, me da lo que se denomina la deformación unitaria. Lo que se busca en este ensayo es que las tensiones que se producen en la sección calibrada de la probeta sean tensiones uniformes. O sea, si yo veo en una probeta de sección circular la distribución de tensiones que se produce, lo que se busca es que la distribución de tensiones sean uniformes, P sobre A0, a efectos de que el ensayo no se vea influido por concentración de tensiones, por efectos del agarre de la probeta con las mordazas de la máquina, o cambios de sección, ¿sí? Se busca justamente una distribución de tensiones uniforme, y por ello es que este ensayo, el ensayo de tracción, es uno de los ensayos más expeditivos a la hora de buscar propiedades mecánicas, ya que podemos decir que se suceden una serie de parámetros suceden al mismo tiempo cuando se alcanza lo que se denomina el límite elástico del material, ¿sí? Cuando se alcanza el límite elástico, o sea, se alcanza el límite en donde las tensiones, las deformaciones dejan de ser elásticas, en ese momento se alcanzan una serie de parámetros. Uno de ellos es que, si yo lo veo desde el punto de vista de esfuerzos, en un estado uniaxial, si graficamos el círculo de Moore, tenemos un estado uniaxial de tensión. La tensión principal 1 alcanza el límite elástico en ese momento. Esa tensión principal corresponde a la tensión nominal en la sección calibrada de la probeta. O sea que el esfuerzo principal alcanza el límite elástico. La tensión tangencial máxima, tau máximo, que es igual a sigma 1 sobre 2, ¿sí? Tau máximo alcanza el límite elástico del material también, pero al corte, ¿sí? El esfuerzo tangencial. En ese momento la deformación elástica en el límite igual a delta L sobre delta 0
o mejor dicho, llamémosle a esto deformación genérica, alcanza la deformación correspondiente al límite elástico. Vamos a llamarle epsilon e. Fíjense que la deformación unitaria en ese momento alcanza la deformación correspondiente a la entrada al campo plástico. Acuérdense que el límite elástico divide la zona plástica de la zona elástica en el ensayo. También podemos decir que en ese momento se alcanza, si vemos la curva, si vemos en el ensayo de tracción, vemos lo que queda debajo de la gráfica hasta ese momento, ¿sí? La energía de deformación por unidad de volumen igual a epsilon por sigma sobre 2, que es, si yo reemplazo aquí la ley de Hooke, esto me quedaría sigma cuadrado por E sobre E módulo de elasticidad longitudinal por 2. Esto alcanza justamente la energía de deformación elástica. Y también se alcanza la energía de distorsión. Podemos llamarlo U sub D, que sería 1 más mu sobre E por, acuérdense que, vamos a escribirlo acá arriba, el límite elástico al corte es igual al límite elástico sobre 2 por el límite elástico al corte al cuadrado, ¿sí? En el caso de la energía de distorsión, el límite elástico al corte es 0,577 del límite elástico a la tracción. El límite elástico a la tracción. O sea que se alcanzan 1, 2, 3, 4, 5. También se podría decir que la tensión octaédrica también alcanza el valor del límite elástico, 6. O sea que se alcanzan 6 parámetros al mismo tiempo. Por eso es que el ensayo de tracción es tan expeditivo y justamente las teorías de falla estática buscan justificar de que la entrada al campo plástico se produce por alguno de estas circunstancias, ¿sí? Y es justamente que cuando yo tengo un estado complejo de tensiones, ¿sí? Lo que se busca es una tensión equivalente en base a una teoría de falla. ¿Para qué? Para que esa tensión equivalente en base a una teoría de falla yo pueda decir que es menor o igual que el límite elástico sobre una seguridad. Y justamente este parámetro, el límite elástico, es el que se obtiene de un ensayo de tracción. Ahí muestro un poquito más, disculpen. Entonces, abordando un poco más, esto no es no queremos abordar mucho el tema de tensiones, sí justificar lo necesario, pero abordando un poco el ensayo en sí, podemos decir entonces que
¿Qué es lo que se puede determinar con el ensayo de tracción? Las propiedades más importantes a la hora de llevar a cabo un ensayo de tracción y que me permiten definir justamente lo que más se utiliza en un material a la hora de diseño es el límite de fluencia, el esfuerzo último a la rotura y el alargamiento porcentual de rotura. El límite de fluencia ahora vamos a ver que en definitiva es un valor convencional, digamos, elegido en forma convencional y que está muy cercano con el límite elástico, porque en realidad muchos elementos de máquina se dimensionan dentro del campo elástico. Si el material es dúctil, de comportamiento dúctil, y si es de comportamiento frágil, se lo dimensiona con una seguridad dentro del campo elástico también, con una cierta seguridad a la rotura, porque acuérdense que no va a haber fluencia tan determinada como en el caso de un material de comportamiento dúctil. El alargamiento porcentual me permite a mí tener una idea qué tan dúctil es ese material, ¿sí? Recuerden que un alargamiento porcentual del 5%, ¿sí? O mayor representa un material de comportamiento dúctil. Otras propiedades mecánicas también que se pueden determinar de este ensayo es el coeficiente de Poisson, el módulo de elasticidad longitudinal, el límite elástico, el límite de proporcionalidad y la estricción. ¿Por qué los puse en segunda instancia? Porque estas propiedades mecánicas, si bien también se pueden determinar, deben tenerse en cuenta en el ensayo algunas cuestiones más exactas, digamos, para la determinación y la ejecución del ensayo no es exactamente la misma a la hora de determinar estas propiedades, ¿sí? Se debe prestar atención a otras cosas. Nuestro laboratorio, el laboratorio que vamos a llevar a cabo, si bien tiene que ver con el ensayo de tracción, en forma particular podemos decir que se trata de el ensayo de tracción para caracterización de una chapa de acero. O sea, vamos a tratar de caracterizar una chapa de acero. ¿Qué sabemos de esa chapa? Que es laminada en caliente y que tiene un espesor de 4,7 milímetros o 3,16 de pulgada. Es una chapa de uso comercial. ¿Qué otro dato tenemos de esa chapa? Tenemos su certificado de calidad, ¿sí? Que nos da bastante idea de en dónde estamos parados. Fíjense que este certificado de calidad hace mención a la composición química de la chapa, del material de la chapa, que es acero al carbono. Acá dice el porcentaje de carbono que tiene en 2 muestras, 0,045, es un porcentaje de carbono relativamente bajo, está por debajo de 0,1% de carbono, que corresponde a un IC 1010, ¿sí? Luego están el carbono equivalente también, que está pisando los 0,1. Aquí hay otra característica que dice que no hay ensayos llevados a cabo en este material, y que el certificado de calidad está emitido según norma IRAM U50231 y que la chapa está caratulada como una chapa de uso comercial. Esto es importante mirarlo a la hora de llevar a cabo un ensayo. Vamos a suponer que esta chapa queremos determinar nosotros el límite de fluencia o el límite elástico, mejor dicho, para poder utilizarla para aplicaciones en mecánica. Tengamos en cuenta que todos estos ensayos se deben realizar bajo normas
¿Para qué? Para que sean trazables en el tiempo. La trazabilidad de un ensayo me permite de que este ensayo se lleve a cabo hoy, aquí en un laboratorio, y que dentro de un cierto tiempo se pueda ejecutar nuevamente en cualquier parte del mundo conforme de haber visto el informe técnico del último ensayo. O también me permite, leyendo el informe, tener una idea exacta de cómo se llevó a cabo y de que está garantizado en los resultados porque están llevados a cabo de acuerdo a una normativa. Las normas vigentes para ensayos de tracción hay un montón. Yo aquí voy a nombrar dos. Una es la norma utilizada en el país, que es la norma IRAM-YAS U500. Específicamente la 102.1 habla sobre productos de acero, métodos de ensayo de tracción, luego hace mención a otras normas para cuestiones más específicas, otras normas dentro de la IRAM. Y también tenemos una norma internacional como es la ASTM, la E8, versión 2000 aquí, ¿ve? Que habla sobre los métodos de prueba estándar para prueba de tensión de materiales metálicos. Llevar a cabo el ensayo con una u otra norma es ya una elección de quién va a ejecutar el ensayo, muchas veces una elección de quién pide el ensayo, muchas veces los ensayos se piden bajo cierta norma. Bueno, nosotros más que nada vamos a recostarnos sobre la norma ASTM porque es una norma de uso internacional. Hablemos sobre las probetas. Hay distintos tipos de probetas, podemos dividirlas en tres tipos. Probetas industriales, que se utilizan generalmente para ensayar productos manufacturados como alambres, barras lisas, que no necesitan ser maquinadas. O sea, muchas veces se requiere tener un valor de carga de rotura y bueno, se pueden llevar a cabo en muchos casos ensayos sin una probeta mecanizada previamente. Un alambre, por ejemplo, es muy difícil mecanizar una probeta a partir del alambre, una barra de acero a la construcción, utilizado para la construcción. Bueno, luego están las probetas normalizadas, que son mecanizadas de acuerdo a una norma específica. Y dentro de las normalizadas, podríamos decir, o también existen probetas proporcionales que se fabrican bajo norma, pero proporcionales a la máquina de ensayo que tenemos a disposición. La norma, si bien es muy tajante, muchas veces dice qué dimensión debe tener, en muchos apartados donde habla sobre las dimensiones de la probeta, hace mención de casos en donde justamente no se pueda tener una probeta exactamente en esas dimensiones, o sea necesario acudir a probetas que varían un poco en sus dimensiones. Habla de la proporcionalidad que se debe mantener, ¿sí? O sea, si bien es específica, también es bastante general. Ahora vamos a hablar un poquito más del tema de las dimensiones de las probetas. Por ejemplo, la norma STM indica las dimensiones de distintos tipos de probetas, ¿sí? Pueden ver que aquí hay probetas de sección circular, que el ensayo de por sí, podemos decir que las probetas se dividen en dos tipos. Probetas de sección circular para lo que son las probetas convencionales y para ensayo de barras o cualquier otro tipo de material. Ahora podemos hablar un poquito más del tema. O en el caso de productos planos como chapas, probetas rectangulares. Aquí están indicadas la proporcionalidad que tiene que haber o más que nada las dimensiones exactas, pero en apartados de esta norma se exponen las proporcionalidades en las probetas. La probeta podemos decir que está formada por, podríamos, si tenemos aquí una probeta,
indistinto de que si esta probeta es de una barra de sección circular o de sección rectangular, podemos decir de que la probeta tiene esta es la zona calibrada, los cabezales de la probeta, ¿sí? Tiene una zona de transición con radios de acuerdo, y hay recomendaciones de la norma, o sea, esta zona calibrada, ¿sí? Que debe tener una relación con respecto a los cabezales. Los cabezales, ¿qué largo deben tener? Los cabezales deben tener el largo suficiente para que la máquina los pueda tomar con firmeza y de que no haya desplazamiento relativo entre el cabezal y la mordaza de la máquina. Acuérdense que lo que se mide es desplazamiento y muchas veces eso induce errores, ¿sí? Desplazamiento y carga, obviamente la carga se mide con una celda de carga, el desplazamiento se mide con un extensómetro. Los radios de acuerdo, estos radios también están normalizados a efectos de que la transición sea normada, digamos, para no tener concentraciones de tensiones distintas. Acuérdense que estos radios de acuerdo fueron establecidos luego de una serie de ensayos y hacen pensar justamente de que el estado de tensiones que se va a generar en esta zona, que es en donde se busca que la probeta rompa, ¿sí? No se va a ver influida por la concentración de tensiones que se produce acá. Principio de Saint-Venant. Si bien el largo debe ser de la mordaza o de los cabezales, perdón, debe tener un largo, como les dije, que sea aprovechable por las mordazas de la máquina, se dice de que hay relaciones que la norma hace mención en cuanto a la longitud del cabezal respecto de la longitud calibrada. La longitud calibrada debe tener entre 4 a 5 veces el diámetro de la zona calibrada. Eso es algo ya de por sí que se debe respetar. Hay algunas ecuaciones que se utilizan, pero responde más que nada a eso, ¿sí? Ahora vamos a ver en particular cómo elegimos la probeta para nuestro laboratorio. Fíjense, en caso de una probeta de sección rectangular pasa lo mismo, ¿sí? Se mecanizan cortando el producto plano, la chapa, y de acuerdo al espesor de la chapa se eligen las dimensiones restantes. La dimensión W, que es el ancho de la zona calibrada, esta dimensión es clave muchas veces a la hora de elegir el tipo de probeta. Hay que poner un criterio para ello y ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿qué probeta voy a adoptar para mi ensayo? Acuérdense que nosotros estamos queriendo ensayar una chapa. Una chapa de la cual sabemos que el espesor es 4,7 milímetros. Es una chapa de uso comercial, o sea, tiene 3,16 de pulgadas. Y entonces vamos a tener que elegir la probeta. Elegir la probeta no es solamente meterse en una norma y sacar una dimensión de probeta. Podemos caer en un error bastante importante si no tenemos en cuenta una serie de cuestiones. ¿Cuáles son ellas? Una es la máquina de ensayo disponible. No es lo mismo tener una máquina de 100 toneladas que tener una máquina de 10 toneladas. El tiempo para la realización del ensayo también es importante porque muchas veces hay que
tener en cuenta, ver el tamaño de la probeta puede llevar a que el ensayo sea un poco más largo que en otros casos. Bueno, también hay que tener en cuenta el nivel de ensayo que se requiere, que se quiere. Para esto, el tiempo para realización del ensayo hay que practicarlo de antemano para tener una idea si vamos a ensayar 10 probetas, 20 o 5. Cuanto más probetas ensayemos, más vamos a caer en una estadística con menor error, o si hay algún problema nos vamos a dar cuenta en base a la cantidad de probetas ensayadas, ¿sí? Entonces, ¿qué probeta adopto para mi ensayo y qué tengo en cuenta? Como les dije, la máquina de ensayo, el tiempo para la realización del ensayo, la cantidad de material disponible para ensayar es también importante para saber la cantidad de probeta que podemos fabricar. La propiedad mecánica que se quiere determinar también es importante porque nos va a permitir saber cómo vamos a llevar a cabo el ensayo. Y buscar información sobre el material a ensayar también es muy importante. Muchas veces esta búsqueda significa de llevar a cabo algunos ensayos previos, como ensayos metalográficos, de dureza, para si no se tiene ninguna idea del material con que estamos tratando, para poder encaminarnos a tener una idea justamente de qué es lo que estamos por ensayar. Y hacer ensayos previos, obviamente, que también es necesario muchas veces. ¿Para qué? Para poner a punto la máquina. Abordemos cada punto anterior. La máquina de ensayo disponible. Esta es una máquina con la que vamos a contar para el ensayo, una máquina de ensayo tracción-compresión relativamente pequeña, fabricación nacional. El accionamiento es con un servomotor y un tornillo de fuerza de bolas recirculantes. Una capacidad máxima de 3000 kilos tiene. Dotada de una celda de carga con una resolución de 1 newton y de una capacidad máxima de 3000 kilos. Tiene otra celda de carga más pequeña con una resolución de 0,1 newton. La celda de carga sí es de 100 kilos. La medición de los desplazamientos se puede hacer por encoder adosado al tornillo de fuerza con una resolución de 0,01 milímetro, o bien con un extensómetro del tipo LVDT, que es un tensor de comportamiento inductivo con una resolución de 1 micrón. La velocidad máxima del cabezal es otra cuestión a tener en cuenta, muchas veces es de 500 milímetros por minuto y la velocidad mínima de 0,01 milímetros por minuto. La carrera máxima nos va a permitir definir el largo de la probeta. Esto tiene una carrera de 500 milímetros. Y si vemos con más detalle la máquina, vemos cuáles son las partes: la celda de carga, los cabezales, el tornillo de fuerza, los barrales, que son parte de la estructura rígida de la máquina, las mordazas, ajustables manualmente con unas tuercas. Y esta máquina está conectada, tiene una electrónica de control, un lazo, y está conectado a una PC con un software. Me permite graficar en forma instantánea lo que va sucediendo al llevar a cabo el ensayo. La propiedad mecánica que vamos a determinar en este caso, como dije hoy, es el límite de fluencia, denominado SI, que ahora vamos a ver que S sub I en realidad es el límite elástico del material, pero bueno, vamos a ver por qué también se le denomina límite de fluencia. El alargamiento porcentual a la rotura y el esfuerzo de rotura. Buscar información sobre el material a ensayar. La única información con la que contamos de este material es el certificado de calidad. Como les mostré hoy, es importante tener en cuenta:
la norma sobre la cual fue elaborado este certificado, ¿sí? Lo cual me permite en muchos casos ir a catálogos. Aquí tengo un catálogo del Instituto Argentino de Siderurgia, de productos siderúrgicos, en donde podemos ver que conforme a esa norma, porque este catálogo fue hecho por ese tipo, por esa norma, también está en base a norma IRA. Aquí vemos que la clasificación o la designación de chapas o productos semi elaborados planos son de calidad, o hay designaciones comercial y EMC. EMC es de chapa utilizada para embutido, por eso tienen tan bajo carbono. Y luego hay chapas de uso estructural denominadas F20, 22, 24, 30, que hacen mención al límite de fluencia. Fíjense que esta chapa comercial no tiene un límite de fluencia definido, ¿sí? Las otras sí, solamente hace mención a la resistencia a la tracción mínima que tiene, ¿sí? ¿Por qué se le dice mínima? Porque justamente es la resistencia a la tracción o el límite, la tensión de rotura convencional. Ahora vamos a ver por qué se le dice mínima. Es de 440 megapascales. Lo que se quiere aquí es saber el límite de fluencia de esta chapa. Entonces aquí ya tenemos un dato importante. La chapa va a romper aproximadamente a los 440 megapascales. Entonces, para poder definir la geometría de esta chapa en base a la norma ASTM, nosotros nos vamos a respaldar por el espesor que tiene la chapa. El espesor de la chapa es de 316, ¿sí? Y la normativa, la norma ASTM, indica que podemos fabricar tres tipos de probetas conforme los espesores en 1,5, en media o en 1/4 de pulgada, y define al ancho para cada tipo de probeta. Al ancho, por ejemplo, en 1,5 define que el ancho está entre 1,5 y con una tolerancia. Para el caso de media pulgada está justamente en media pulgada, bueno, pero todo está relacionado con los espesores, el espesor de la chapa. A ver, para que quede claro, por ejemplo, si yo tengo un espesor de media pulgada en la chapa, la norma recomienda que el ancho sea de 3/4, pero también indica de que en algunos casos se puede modificar el ancho siempre y cuando no sea menor que el espesor, obviamente. Cuanto más cuanto más se acomode la probeta a la norma, lo que dice la norma, más trazable va a ser el ensayo luego. Y si no, hay que justificarlo bastante en el informe, indicar por qué se fabricó la probeta de tal dimensión. En nuestro caso yo tengo una limitante. Fíjense, tengo una probeta elegida de un ancho de 10 milímetros, pero tengo una limitante que es un poco la máquina de ensayo. A ver, entonces, ¿cómo caemos en esa probeta? Yo tengo la capacidad máxima es de 3000 kilos, fuerza igual a 30 kilonewton. El límite de rotura aproximado de mi material, o sea, lo que pudimos sacar como conclusión de las averiguaciones que hicimos, es que, vamos a redondear un número, tiene 400 megapascales.
de tensión última mínima se le llama. Bueno, eso lo llama en ese caso el catálogo, pero es la tensión de rotura del material. Entonces, podríamos decir de que queremos saber a ver qué dimensión deberemos darle a nuestra probeta. Acuérdense que nuestra probeta va a tener una dimensión rectangular en la zona calibrada, ¿no? Siendo esto lo que llamamos T, el espesor de la probeta, y el valor que estamos buscando es W. Entonces podemos decir que los 400 newton milímetros cuadrados, que es megapascales, los voy a conseguir a... Lo aconsejable es de que la rotura no esté sobre la capacidad máxima de la máquina, ya que vamos a elegir la probeta, podemos decir, vamos a poner de que la máquina en un 50% de su capacidad ya esté haciendo que la probeta rompa. Entonces pondremos 1500 kilos, serían 15.000 newton, dividido al área que tenemos como dato 4,7, que es el espesor, por W, que es lo que estamos buscando. Entonces despejamos W, esto va a ser 15.000 newton sobre 4,7 milímetros por 400 newton milímetros cuadrados. Newton se va con newton, milímetro con milímetro, me queda milímetro. Esto me da más o menos 7,9 milímetros. Entonces, con este valor ya estamos seguros de que por lo menos la probeta va a romper a los 1500 kilos. Podemos redondear, entonces decir que W va a ser aproximadamente igual a 10 milímetros, teniendo en cuenta las tolerancias que pide la normativa, ¿sí? O sea, que esa dimensión no se exceda en un número de probetas, tenga un valor más, menos, por ejemplo, 10,02 y menos 10,00. ¿Sí? Eso hay que ver qué es lo que pide la norma. En este caso elegimos 10 milímetros y podemos corroborar justamente a qué carga se producirían los 400 megapascales, ¿sí? O sea, los 400 newton milímetros cuadrados yo los voy a obtener a una carga P dividido 4,7 por 10 milímetros cuadrados. Entonces despejo ahora la carga. Esto va a ser 400 newton milímetros cuadrados por 4,7 por 10 milímetros cuadrados. Me queda newton. P es igual a aproximadamente 18.800 newton. O sea, los 1.800 kilos estaría rompiendo nuestra probeta, que es un valor razonable. Entonces tenemos definida la dimensión de nuestra probeta. Y este es un croquis de las dimensiones que va a tener la probeta. La probeta se puede fabricar, o sea, se debe fabricar teniendo en cuenta de no inducir tratamientos térmicos indeseables en la fabricación. O sea, no la podemos cortar con un plasma, por ejemplo, sin tener en cuenta que podemos llegar a inducir algún tratamiento térmico que haga que la probeta no rompa como debe ser, o sea, que tenga otra propiedad mecánica que no sea la del material virgen. Por lo general se fabrica con herramientas de corte, con discos, se corta, se empareja, o bien puede ser con corte al agua, con corte láser puede ser también en algunos casos, dependiendo. Acuérdense que cuanto más pequeña sea la probeta, más complicado va a ser de que
no reciba ningún tratamiento indeseable como consecuencia del corte. Son cortes en caliente la mayoría, que pueden producir alguna modificación estructural. También hay que tener en cuenta que el bajo porcentaje de carbono puede hacer de que esto no suceda tan fácilmente. O sea, acuérdense que los materiales de bajo carbono son menos susceptibles a temple que los materiales de alto carbono. Pero bueno, la normativa es bastante clara con esto a la hora de fabricar la probeta. Y también hay que tener en cuenta que la probeta debe ser fabricada en forma simétrica. Debe ser un elemento simétrico para no inducir momentos a la hora de solicitarla. Acuérdense de que esta probeta debe estar solicitada por una fuerza de tracción pura. Entonces nuestra probeta va a tener 200 milímetros de largo, 45 de cabezal. Esas líneas que hay en los cabezales son para indicar, no tienen nada que ver con la fabricación, sino que indican hasta dónde va a agarrar el cabezal a la probeta. Y la zona calibrada va a ser de 50 milímetros conforme me pide la norma. La tolerancia es más o menos 0,2 milímetros. ¿Sí? Veamos un poco la curva que se obtiene del ensayo. Tengamos en cuenta que inicialmente nosotros tenemos una probeta con una longitud inicial calibrada. ¿Sí? Conforme se la ensaya, la longitud final va a variar, va a aumentar debido a que el material se deforma en un principio elásticamente y luego se deforma plásticamente, queda con deformaciones permanentes. ¿Sí? Nuestra curva, si el material es de comportamiento dúctil, va a ser de este tipo. Detengámonos un poquito en la curva y vamos a analizar algunas zonas que tiene. Conforme nosotros comenzamos el ensayo, el incremento a manera de que se va incrementando la carga, que la carga debe ir incrementándose en forma gradual y lenta, ya que el ensayo se dice que es un ensayo estático, tiene mucho que ver la velocidad del ensayo. Vamos a ver ahora qué velocidad elegimos. En aceros tienen un límite que no es el mismo, por ejemplo, si vamos a ensayar plásticos. Los plásticos son mucho más susceptibles a verse influenciados por la velocidad del ensayo. ¿Sí? O sea que la velocidad del ensayo en un plástico debe ser mucho menor, por ejemplo. Pero conforme comienza el ensayo, empieza a crecer, a aumentar la tensión a la que es solicitada, a la tensión que se produce dentro de la probeta, en la probeta en sí, versus la deformación unitaria en forma proporcional, hasta un límite, lo que se define como zona de proporcionalidad. Ese límite es lo que nosotros definimos como límite de proporcionalidad. Es el límite dentro del cual es aplicable la ley de Hooke. Conforme sigue el ensayo, aparece otro punto característico que es el punto E. El primero era el punto P relacionado con la proporcionalidad, el segundo es el punto E, que es una zona, se produce entre el punto P y el punto E, una zona pseudoelástica, que marca el fin del campo elástico del material, o sea, me define el periodo elástico del material y el periodo plástico o elastoplástico del material. Aquí está bastante desproporcionada la gráfica, pero a efectos de que se pueda ver, pero estas dos tensiones, la tensión correspondiente al límite proporcional y a la del límite elástico, muchas veces son muy cercanas. En la mayoría de los casos de los materiales, hablemos de aceros, ¿sí? Con comportamiento dúctil, son muy parecidos los valores. Conforme sigue el ensayo, o sea, se empiezan a producir alargamientos
muy poco aumento de la tensión, o sea, con fluctuaciones, hasta un punto final que se define como, que me define entre E y F como la zona de fluencia. Y ese punto final es el que define el límite de fluencia del material. Fíjense que si nosotros tiramos paralelas al eje X o el eje de las deformaciones unitarias, vamos a obtener las tres tensiones: tensión de proporcionalidad, del límite elástico y de fluencia, que son muy parecidas en valores de tensión. Conforme sigue el ensayo adelante, se empieza a producir un aumento ahora de la tensión y deformación. Es como que el material adquirió de nuevo una nueva resistencia. Fíjense que vamos a ver un poquito. En el tramo inicial, aquí hasta la zona de proporcionalidad, el material, este ángulo que forma esta recta, ¿sí?, la tangente de alfa igual a sigma sobre E, me define lo que se denomina el módulo de elasticidad del material. Conforme nosotros pasamos la fluencia, fíjense que aquí, si yo tiro una tangente a la curva, voy obteniendo distintas tangentes que me van, podríamos decir que me va dando distintos módulos de elasticidad del material. O sea, el material, conforme se deforma en frío, va adquiriendo cierta resistencia, ¿sí? En la zona entre F y un punto máximo se puede definir como la zona de alargamientos uniformes, y queda limitada, o sea, se dice que esa zona de alargamiento uniforme termina cuando el material alcanza su tensión máxima y luego empieza a disminuir. Esa tensión correspondiente al punto M es la resistencia estática a la tracción, es la que se toma como resistencia estática a la tracción. Pero ¿qué sucede? El material luego sigue deformándose luego del punto M hasta el final del ensayo, deformándose a merced de que baja la tensión. Esto es porque aparece una zona de extricción, que ahora vamos a ver. Pero en la zona de alargamiento uniforme, si nosotros llegáramos a descargar la probeta, por ejemplo, en el punto X, ¿sí?, fíjense que en el punto X nosotros tendríamos una deformación total hasta ese momento, como la indicada en la gráfica. Si nosotros descargamos la probeta ahí, ¿qué va a pasar? La descarga va a ser en una recta paralela a la recta de proporcionalidad del material. ¿Qué quiere decir eso? Que el material se va a restituir elásticamente una porción, que es esa deformación que estamos viendo, y va a quedar con una deformación permanente como la epsilon p. Si nosotros llegáramos a volver a cargar al material, ya no lo va a hacer por OPEF, sino que va a empezar desde este punto, lo va a hacer desde aquí con esta pendiente. ¿Qué pasó? Fíjense que toda esta zona, toda esta área quedó ya desechada, no es parte del ensayo. Lo hemos descargado al material, lo volvimos a cargar. ¿Qué pasó? El material ahora tiene un nuevo límite elástico, que es este. El material aumentó su resistencia a merced de perder capacidad de absorber energía, de perder ductilidad. Entonces, un segundito. Vamos de nuevo.
Luego del punto M, lo que aparece es una zona de estricción, como les dije. ¿Qué pasa? La probeta se va a ver disminuida en su zona calibrada, en alguna parte, o sea, en un material dúctil, va a acusar una disminución de la sección en la zona donde va a romper. Como el ensayo está relacionado con el área inicial de la probeta, es por eso, y como es muy difícil medir en el momento del ensayo a medida que va disminuyendo el área, ir disminuyendo el área y a eso aplicarlo a la carga correspondiente, carga dividido a área me daría la tensión real. Es por eso que el punto M es el punto en donde el incremento de la carga se ve superado por el decremento del tamaño de la sección. Entonces, conforme incrementa la carga y disminuye la sección, como la sección se disminuye más rápido, hay una caída en la tensión, que en realidad no pasa eso, en realidad lo que está pasando es esto, la tensión sigue aumentando hasta un valor real de rotura que sería ese. Pero por convención se toma como tensión de rotura convencional o tensión de rotura mínima se le dice a la tensión correspondiente al punto M. Si el material es un material de comportamiento frágil o un material que no tiene acusado, no acusa las características de la gráfica anterior, a la hora de definir la fluencia del material, lo que se hace es utilizar la resistencia o la fluencia convencional, el método de la fluencia convencional, que es considerando un 0,2% de la deformación total, se traza una paralela a la recta de proporcionalidad y eso con la curva me define el límite elástico o la tensión al 0,2% del material. En una gráfica, en un ensayo de tracción, los valores de la tensión de proporcionalidad, el límite elástico del material, son muy difíciles de hallar. O sea, si bien la norma dice cuándo se puede tomar que la tensión correspondiente es la de proporcionalidad o el límite elástico del material se está sucediendo, que es conforme ir midiendo en forma minuciosa las deformaciones y viendo cómo varían, lo que se toma por convención es que el límite de fluencia sea el límite elástico del material. O sea, límite de fluencia, límite elástico y límite de proporcionalidad son una sola cosa por ser valores, un solo valor de tensión, no es una cosa en un solo valor de tensión, por ser valores que están muy próximos uno con otro. Entonces nosotros vamos a basarnos en lo que dice la norma, esto no lo estoy inventando, la norma hace mención a cuándo definir el límite de fluencia para distintos tipos de gráficas. En el caso de gráficas que no acusen una fluencia determinada, se saca por el método del 0,2%, a veces el 0,5%. Fíjense aquí la normativa indica para el caso de la figura de la izquierda cuál es el límite de fluencia correspondiente, para el caso de la figura de la derecha también, para el caso de una fluencia con variaciones en la tensión, ¿sí? El límite elástico vendría a ser UYS, LIS es el límite de fluencia, la zona de fluencia es YPE, ¿sí? Bueno, hasta aquí más o menos lo que corresponde a la interpretación de curvas para material. Aquí arriba esto no es frágil. Bueno, esto sería material. Esto no es frágil acá arriba. Esto no es frágil. Esto no es frágil. Esto me quedó del anterior, en simple. Esto también no es frágil.
Esto es lo que corresponde a lo que dice la norma, cómo se debe interpretar los valores. Cada normativa tiene una indicación, no hay mucha diferencia entre una norma y otra, salvo algunas cuestiones particulares. Las normas internacionales por ahí son sobre las cuales se determinan las otras normas, las normas nacionales. Y una cosa importante a la hora de llevar a cabo los ensayos, en el caso de nuestro laboratorio, es tener lo que se denomina una bitácora de los ensayos. En una tabla se va a anotar lo que se va determinando de cada ensayo. ¿Sí? El número de probeta, la fecha, la fuerza máxima que acusó el ensayo, la sección de la zona calibrada, ¿sí? La superficie final que se obtuvo en la zona de estricción, luego se calcula el porcentaje de estricción, la longitud inicial, la longitud final, se calcula el alargamiento porcentual, el límite elástico que se determinó del material, la carga al esfuerzo de fluencia o al límite elástico, aquí hablar de límite elástico y esfuerzo de fluencia es lo mismo, y la tensión última o tensión de rotura convencional. Y si hay alguna observación, indicarla. Fíjense que aquí dice, en las observaciones dice, rompió fuera del tercio medio para la probeta 1. ¿Qué quiere decir? Justamente que la norma, no en la mayoría de los casos, tiene un método para poder determinar el alargamiento porcentual en cualquier caso. Pero, ¿qué pasa? Vamos a suponer que tenemos esta probeta. ¿Sí? Y yo inicialmente, ¿qué hago? La marco con un punzón aquí y aquí. Una marquita muy pequeña para no inducir ninguna concentración de tensiones. Entonces esto es lo que yo tengo como L sub 0. Si la probeta es de sección rectangular, A0 va a ser W por T. ¿Sí? Si la probeta rompe dentro del tercio medio, o sea, rompe aquí dentro, no hay problema para sacar el alargamiento porcentual igual a delta de L sobre L0. Delta L sería L final menos L inicial, L final menos L inicial sobre L inicial. Lo mismo para sacar la extinción porcentual, que va a ser delta de A igual a final menos, A inicial menos A final sobre A inicial. Por 100 es, aquí en este caso es por 100. No me alcanza la hoja. Bueno, vamos a pasarlo en limpio. Delta L sobre L0 por 100%. Y la extracción porcentual, delta de A sobre A0 por 100. Si la probeta rompe fuera del tercio medio, en muchos casos, en algunas normas, dicen que el ensayo debe ser invalidado porque no me permite, en todo caso, sacar un alargamiento porcentual. Acuérdense que el alargamiento porcentual va a estar en relación a la longitud inicial. No es lo mismo, no voy a tener el mismo alargamiento porcentual si la probeta tiene una longitud inicial de 50 milímetros que si tiene una longitud inicial de 100 milímetros. La norma, o muchas veces la caracterización de los materiales, cuando yo leo de un catálogo, por ejemplo, el alargamiento porcentual que tiene un acero dice respecto de qué dimensión inicial es, ¿sí? Eso ténganlo bien en cuenta. Entonces, nosotros vamos a tomar como válido para la determinación del alargamiento porcentual que la probeta rompa de dentro del tercio medio.
Hay métodos para determinar el alargamiento porcentual si rompe en alguna otra zona o alejada del tercio medio, siempre y cuando no sea sobre el cabezal. Si el cabezal está puesto aquí, la mordaza está puesta aquí, si rompe aquí la probeta, bueno, justamente no es un ensayo confiable ese, ¿sí? Va a haber que descartarlo. Las máquinas de ensayo, de por sí el software te permiten hacer un resumen del ensayo. Esto es una gráfica de lo que vamos a hacer nosotros. Es importante, digamos, que mostrar bien los resultados. Luego se pueden acomodar. Muchas veces la forma en que muestra los resultados del software no es la conveniente. Uno se quiere acomodar, puede acomodarlo. Y siempre es bueno mostrar las probetas identificadas y cómo rompieron. Yo les voy a mostrar acá una probeta sobre la que vamos a hacer el ensayo. Esta es una de las probetas. Perdón. Es una probeta de la chapa que vamos a ensayar, ¿sí? Conforme cortada, conforme el croquis que les mostré hoy. Y esta es una probeta rota, que ha rompido. Fíjense, un alargamiento porcentual importante, anda en el orden del 20 y pico por ciento. Fíjense que se ve muy bien. A ver si puedo. Perdón. Ahí estamos. Esta es la probeta. Y esta es la probeta rota. Se ve muy bien esta zona, la zona de extracción. A ver si la puedo acercar un poquito. ¿Sí? Hay una zona de extracción y si uno ve hay una rotura a 45 grados que aquí no se puede ver por lo pequeña que es la sección, pero esta extracción acusa un comportamiento dúctil del material, rompió dentro del tercio medio, ¿sí? Y de una rotura dúctil de por sí. Es muy importante a la hora de mecanizar que estos radios de acuerdo estén alineados para no inducir, como les digo, momentos en la probeta. Bien. Volvamos un poquito aquí y hablemos de nuestro ensayo en sí. Fíjense acá, un poco en los resultados está lo que se obtuvo. Este es un ensayo que también ya se llevó a cabo, lo vamos a replicar, ¿sí? Y es bueno identificar bien los valores del esfuerzo de rotura, el límite de fluencia, cuál es el que se determina, ¿sí? La estricción y el alargamiento porcentual. Y un poco se hizo una estadística, la desviación estándar se ha puesto como un valor. Los datos para la realización de nuestro laboratorio, a tener en cuenta. La velocidad de aplicación de la carga va a ser de 3 milímetros por minuto. Hay dos maneras de configurar la velocidad, es a carga constante o a desplazamiento constante. En este caso se eligió un desplazamiento constante de 3 milímetros por minuto porque se acomoda muy bien para este tipo de probetas. La medición de desplazamiento se va a hacer no con extensómetro colocado. Yo les voy a mostrar después en el laboratorio el extensómetro que se va a colocar. La medición de desplazamiento se hace con un encoder que viene adosado al tornillo principal de fuerza de la máquina. No se usa extensómetro porque no hace falta, porque el extensómetro hay que ubicarlo y sacarlo luego de un determinado desplazamiento para no romperlo.
va adosado al material, a la zona calibrada. En cambio el otro encoder, el encoder está midiendo el desplazamiento de los cabezales. Por eso es que es muy importante de que no haya movimientos relativos entre el cabezal y la probeta, de que esté bien ajustada. La cantidad de grupos de alumnos que vamos a llevar a cabo el ensayo van a ser 5, eso es lo que es inicialmente. Si hay más grupos no hay problema. Y vamos a romper 3 probetas por grupo. La vamos a anotar en una bitácora en cada grupo y luego vamos a hacer una estadística total para sacar un valor total de fluencia y de tensión de rotura, alargamiento porcentual y estricción. O sea, completar la bitácora grupalmente y determinar el límite de fluencia en forma considerando todos los ensayos. La probeta que rompe fuera del tercio medio la vamos a descartar para calcular el alargamiento porcentual y analizaremos si podemos tener en cuenta el valor de fluencia y de rotura que indicó. Eso es todo.